Ya no. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio de ¿Para dónde vamos? Mientras se va conectando más gente a esta discusión que estamos teniendo desde la Alianza de Organizaciones Para dónde vamos, les damos la bienvenida hoy martes 5 de la tarde. Eh, ya les invitamos a que ustedes se vayan compartiendo en sus redes sociales, sobre todo en Facebook, esta conversación. Esta conversación es conversaciones pendientes. ¿Y por qué decidimos como alianza llamarlo así? Porque a veces lo urgente nos va quitando lo importante y lo importante se está pensando desde hace mucho tiempo y todavía no lo hemos terminado de resolver. Y si lo dejamos de hablar, pues se deja de tener en la opinión pública, en la agenda pública, y lo seguimos relegando y seguimos pensando solamente lo urgente. Mi nombre es Lina Guisao, yo hago parte de la alianza ¿Para dónde vamos? Desde la organización El Derecho a No Obedecer, que es una plataforma de colectivos ciudadanos. Y hoy vamos a hablar durante una hora con dos contertulios muy queridos. Ellos son muy conocedores de este tema que tiene que ver con la inequidad y la desigualdad. Ya les vamos a explicar, pero por ahora los presento a este par de hombres. Rubén Fernández, Centro de Fe y Culturas, conocido desde hace mucho tiempo con región, desde también la gobernación de Antioquia. Rubén, bienvenido a este espacio. Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí y poder conversar sobre este tema que hace tanto tiempo nos tiene echando cabeza y corazón y palabras al respecto. Muchas gracias, Rubén. ¿Cómo le ha ido en la cuarentena? ¿Bien? ¿Se la ha aguantado? Sí, no es tan grave, pero sí hay cosas que me inquietan mucho. De pronto más tarde tenemos tiempo de hablar. Creo que esta sociedad no está poniendo suficientes pesos en todos los lados de la balanza y eso pues hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, y otro amigo de causas también, Juan Correa, es actualmente el secretario de Participación Ciudadana de Antioquia. Nos conocimos también en otras alianzas, como Cultura Metro, también Juan. Qué rico tenerte acá, veo que está en la oficina. Sí, muy buenas tardes a todos, Lina. Un abrazo muy especial. Ojalá pronto sea físico ese abrazo. Igualmente a Rubén. Con Rubén tuvimos la oportunidad de vernos como a principios de año. Estuvimos con la gente de Fe y Cultura y Rubén estuvo con nosotros aquí conversando unos temas. Pero a Lina sí no te veo desde el año pasado físicamente. Aquí pues virtualmente, que es como otra realidad. Pero bueno, aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, a escuchar mucho a Rubén. No, no, no creas, no creas, aquí vamos todos y todas a hablar. Bueno, Aquí el servidor público es Juan, a él es el que le pagamos para que hable, o sea, el hombre tiene hay que una darle la parola, responsabilidad. hay que pasarle la pelota. Bueno, para contextualizar un poco el asunto, y lo vimos hace 15 días cuando estuvimos con la conversación sobre seguridad, problema estructural de seguridad, hoy estamos en un problema estructural a partir de este documento que se llama Caminos de Solución. ¿Cómo vas a saber de este documento? Muy sencillo, te vas a meter a www.padondevamos.co sin la M. Si quieres conocer este documento que tengo aquí, que es una conversación que se hizo con muchas organizaciones sociales, académicas, gubernamentales, civiles, zonas que desde hace muchos años se ha pensado esta ciudad, se decidió pensarla a partir de la solución de problemas. ¿Por qué? Porque conocer el problema y entenderlo muy bien permite proponer soluciones. Y por eso se llama caminos de solución. Entonces, una tarea para el televidente, para la televidente es que pueda, yo no sé si uno puede decir televidente, pero bueno, para los viewers, para que seamos más extranjeros, los viewers, lo puedan ver. Y hay un problema muy estructural que la verdad, yo, aunque he sido digamos, la contertulia de estas conversaciones, creo que es el más pendiente, el más urgente, y es que el Valle Aburrá y también algunas regiones que se han pensado para dónde vamos,
es una región inequitativa y desigual. Yo voy a arrancar con una pregunta muy básica a Rubén al principio. ¿Qué diferencia hay básicamente entre inequitativa y desigual, Rubén? Esas palabras parecieran como similares. Pues qué rico explicarle a la gente qué diferencia hay, por qué se separan. A ver, es toda una discusión. Hay quienes no lo hacen, hay quienes tratan las dos cosas como si fueran sinónimos y hay quienes no. Pero en términos muy sencillos, la igualdad, el concepto de igualdad está referido a una fórmula muy valiosa construida en la época moderna. Todos los seres humanos nacen libres e iguales. ¿En qué? En dignidad y derechos. Entonces, la igualdad, nacen libres e iguales, la igualdad hace referencia a ese reconocimiento de que cada ser humano, independiente de sus creencias, sus gustos, su procedencia, sus características, por el hecho de existir como ser humano, es igual a otro en dignidad y derechos. Ese es el punto básico que fundamenta, incluso diría yo, la mayoría de las sociedades modernas. Ahí quedan pues por ahí algunas rezagos que no alcanzan rezagos en la sociedad que no alcanzan a visualizar ese concepto. Y la equidad está referida de una manera muy particular al reconocimiento de cómo se materializa la igualdad, es decir, cómo garantizamos igualdad de oportunidades en los distintos sectores con los cuales tenemos relación. Entonces, ¿por qué se distinguen en algunos momentos? Porque de hecho, en algunas circunstancias, tratar de la misma manera a dos personas que están en circunstancias muy desiguales puede ser una enorme injusticia. Usted, por ejemplo, puede tener una política de renta básica universal y decir, yo se la voy a entregar a una persona que lo tiene todo y se la voy a entregar a una persona que no tiene nada. Hay quienes pensarán que ahí se comete una gran injusticia. Y de ahí salió además un concepto que es muy importante también especialmente cuando uno está en el ejercicio de gobierno, cuando está manejando porciones de poder público, y es lo que se llama la discriminación positiva, que normalmente es que usted le entrega, digámoslo así, más a quien más necesita y menos a quien menos lo necesita. A todos les garantiza el derecho, a todas las personas les garantiza el derecho, pero hay unos que porque tienen más necesidades o más carencias o más problemas, a esos usted les presta una mayor atención. Eso es equidad. Esa es básicamente la diferencia. Entonces, teniendo claro esos conceptos, Rubén, ustedes, los expertos que estuvieron y expertas también en estas discusiones de, pues, cuáles son los caminos de solución, por qué decidieron que eso era un problema estructural en la región, cómo llegaron ustedes a esa conclusión, entendiendo que incluso para dónde vamos vienen estos debates desde el 2017 como alianza, pero vos como parte de región, una de las ONGs más importantes del departamento, ¿cómo llegan a esta conclusión ahora? O si es de ahora, o eso es de moda, la inequidad es de moda, ¿o qué? No, que claramente pues es un problema viejo y sobre todo que se viene incubando desde hace varios años. Pero pequeña historia con esto. La Alianza ¿Para dónde vamos? Surge porque un grupo de personas y organizaciones de esta región considera que especialmente en los años anteriores se había clausurado en esta región una característica que se había conseguido a lo largo de los años muy valiosa y era la deliberación pública sobre el futuro. ¿A dónde vamos? Entonces ahí hubo propuestas como los seminarios alternativos de futuro, como estrategias como el plan estratégico de Antioquia y el plan estratégico de Medellín, o convocatorias como en parte pues Juan estuvo ahí presente, como las de las constituyentes por Antioquia. En fin, ha habido una gran cantidad de experiencias de discusión, Antioquia siglo XXI, ha habido una gran cantidad de experiencias sobre el futuro deseado
y la percepción de este grupo de ciudadanos y ciudadanas y organizaciones que nos convocamos es que eso había sido clausurado por distintas razones. Creemos que principalmente por una razón que suele ser muy torpe, y es considerar que yo sí sé para dónde vamos, yo sí sé qué es lo que hay que hacer, yo sí sé, gobernador de Antioquia, yo sí sé, alcalde de Medellín, que la cosa tiene que ir por aquí, por allá. Y digo que eso es torpe porque una de las conclusiones más potentes a las que hemos construido en para dónde vamos es que el futuro común, el futuro deseado es un bien público que se construye de manera deliberativa, que se construye conversando. Entonces, claro, ahí hay un componente de saber técnico, hay un componente de saber político, pero también hay un componente de saber académico, de saber organizativo, comunitario. Esas cosas se tienen que poner en diálogo para que entre todos, digamos, para donde queremos ir es para determinado lado. El futuro común deseado es un bien público. Entonces, ese es más o menos el origen y bueno, les puedo contar un poquito más adelante más cosas de cómo llegamos a este punto, pero por ahí iba la cosa. Muy bien. Bueno, querido Juan Correa, desde muchos espacios ciudadanos has estado participando. Hoy, pues, eso es lo que hace que hoy, pues, lideres esta cartera en el departamento. Pero existen hoy unos retos en el departamento. Podríamos decir que los problemas de inequidad y desigualdad son similares en Medellín que en Antioquia, sabiendo que conoces tanto el territorio ampliado departamentalmente como en Medellín. ¿Esas inequidades son similares? ¿Tienen tal vez la misma raíz o son diferentes? Bueno, lo cierto es que Antioquia tiene dos problemas muy estructurales, que son la inequidad y la violencia. Esos dos problemas realmente van de la mano. Yo diría que son unos compañeritos de viaje que ha atormentado nuestra sociedad durante mucho tiempo. Y efectivamente la única manera de poder dar cuenta de superar esa situación, pues hay que trabajar indiscutiblemente el tema de la equidad en perspectiva del respeto por la vida. Y efectivamente Antioquia es supremamente desigual. Antioquia tiene aproximadamente un 12% de su población en pobreza multidimensional. Eso es una cosa supremamente grave. Y esa pobreza multidimensional está fundamentalmente el porcentaje más alto en los municipios rurales, en las zonas donde el desarrollo no está pendulando, porque el desarrollo pendula mucho en el área metropolitana y hay subregiones que realmente tienen una condición de inequidad mucho más sobresaliente que las otras. Cuando Rubén hacía referencia al tema de la equidad, pues indiscutiblemente hay que referirlo desde esa mirada completa entre el concepto de igualdad y justicia. Yo creo que la equidad está en ese medio intentando resolver el tema también de la igualdad y de la justicia como tal, porque la equidad pues contempla esa mirada hacia la posibilidad de brindarle a cada quien lo que necesita y generar desde la perspectiva del pensamiento del desarrollo humano las posibilidades basadas pues en superar el tema de trabajar por las personas y realmente Antioquia ha tenido una mirada muy desarrollista, ha visto el desarrollo muy desde lo económico y realmente no ha emprendido una mirada hacia el desarrollo humano. O sea que hay unas consecuencias muy específicas en el tema de la inequidad. E indiscutiblemente, como tú lo dices, Lina, Antioquia tiene unas zonas y unas regiones supremamente en condición de inequidad que superan incluso porcentajes del 80% y que nos genera una alta preocupación. En tal sentido, pues, el tema de este plan de desarrollo que hemos venido trabajando con una participación importante ha puesto una mirada
fundamental a ese aspecto, pero también, como lo decía Rubén, me parece importante que esto no puede ser un tema solamente de un plan de desarrollo a corto plazo. Yo creo que se requieren estrategias mucho más integradoras que no comprometan solamente los gobiernos, sino a toda la sociedad civil desde sus diferentes actores para pactar unas soluciones mucho más reales al tema de la inequidad en la región. Yo creo que es un momento muy importante, toda vez pues que hay una pandemia que hace temblar la humanidad, una pandemia que nos pone a repensar y a pensar el sentido de la vida en otra perspectiva y que nos deja unas premisas importantes a partir pues del surgimiento de esta pandemia, que no es lo mismo pensar una Antioquia que la creíamos tan sólida o que creíamos un país tan sólido, un mundo tan sólido antes de la pandemia, a lo que hoy nos está sucediendo, que tiene un nivel de cuestionamiento muy alto. O sea que es una oportunidad que el debate no sea un debate solamente desde la institucionalidad. Yo creo que la sociedad civil tiene que enfatizar en la necesidad de hacer actos de participación mucho más vinculantes en las decisiones de lo público, y me parece que ahí es donde radica el asunto. Y en ese sentido, por supuesto, es hacer un llamado, porque es en la sociedad civil donde también se generan esos cuestionamientos. Recordemos también que las democracias se vuelven interesantes en la medida en que las crisis se presentan. De lo contrario, las democracias pasan a ser unos asuntos que no piensan la complejidad de lo social y se vuelven simplistas. El peor peligro de la democracia es pensar lo simple, pensar binariamente, pensar blanco y negro. Yo creo que hoy ese remesón, por decirlo de alguna manera, que toca a la humanidad, que nos muestra una sociedad muy inequitativa, que no es lo mismo lo que le pasa a Juan Correa en la pandemia que lo que le pasa a una persona de una comuna donde sus condiciones de ingreso son cero. Pues yo me guardo en cuarentena y tengo todas mis condiciones, tengo mi salario que me llega cada mes o cada 15 días, pero las personas que no tienen ingresos, ¿cómo hace pues para sobrevivir? Claro, y la pandemia es para toda la humanidad, pero ahí es donde está el problema realmente de las inequidades. Entonces yo creo que todos, pero no a todos afecta igual. Claro, no a todos nos afecta igual y a otros lo afecta de manera muy, muy dramática. Y yo creo que esas son como las preguntas importantes. Yo en términos de conversación, me parece que hay una trayectoria importante con Rubén en el tema de la Alianza por la Equidad, que se trabajó hace tiempo. En esa perspectiva, yo creo que Fe y Cultura también tiene unos temas muy puntuales en eso, y creo que el plan de desarrollo hoy está planteando una Agenda 2040, que es una oportunidad también para generar una conversación alrededor de temas estructurales y que den cuenta pues de alternativas de solución fundamentalmente al equilibrio de las formas de vida pues en una sociedad tan inequitativa. Ok. Bueno, el asunto con estas conversaciones es que hay una moderadora muy habladora y quiero también contextualizar un poco qué implica también la inequidad. Pero antes que todo, pues quiero también saludar un poco a las personas conectadas, que también esta es una conversación entre, hoy la virtualidad también nos permite conectarnos con conversaciones de todo el mundo, entendiendo que no todo el mundo tiene también esas, hablando de inequidad, pues esas formas de conectividad. Incluso hoy estamos viendo que incluso el Internet es un derecho básico para la educación o para el acceso a la información y que estamos viendo muchas brechas en eso. Pero saludo a Jaime Carrión, el profe Jaime, a Mauricio Zapata, Luzmeri Velázquez, Zulma Mosquera, Mardonia Medina, Diana Gómez, a José Ateortúa y a Luis Alfonso Ángel, los que han comentado, pero espero que sea bastante gente más las que nos estén viendo y que estén participando. Si tienen preguntas, tanto para Rubén como para Juan o para mí, pues claro que sí lo podemos hacer. Pero les quería como explicar un poco, Medellín es una ciudad que usted escucha nacionalmente, internacionalmente, la gente dice, no, Medellín tiene todo solucionado,
con el P2 de Juan, como tienen el metro, entonces ya el resto no importa, pues ya con solo el metro nos llevan años luz. Entonces hay un imaginario regional en todo el país, incluso en la región latinoamericana, que Medellín todo está resuelto. Sin embargo, encontramos que Medellín es la ciudad con mayor ingreso per cápita. Hablemos de la región, estoy sacando estos datos de Medellín, ¿cómo vamos? El área metropolitana es la región con más ingreso per cápita de todo el país. Sin embargo, el índice de Gini, que es con la cual se mide la inequidad, el área metropolitana y Medellín es la más inequitativa, del segundo país más inequitativo del mundo. Y eso hace que a veces... ¿Cómo? Estaba sin sonido. ¿Ah, sí? Yo estoy... Ya. Perfecto. Pensando en grandes titulares, a veces nos olvidamos de lo básico. Y, por ejemplo, cuando yo doy clases con los estudiantes universitarios, les explico un poco también qué implica la inequidad. Y es un ejemplo. A Camilo y a Camila les dan una beca de Sapiencia o de el centro, pues el servicio de educación superior de la gobernación de Antioquia. Listo, a los dos. Eso podemos decir que hay un trato igualitario, según lo que nos estaba explicando ahorita Rubén, ¿cierto? Pero Camila tiene la facilidad de poder ir a estudiar porque tiene un papá o una mamá que le ayuda con los pasajes para ir. Pero Camilo no lo puede hacer porque vive en Altos de la Torre, en Medellín, y le toca madrugar antes a coger el agua porque el acueducto no llega completamente. A toda hora tiene que recoger agua porque se va el agua en algunas horas de la semana. Pero además no puede coger clases los sábados porque le toca trabajar, porque su mamá es cabeza de familia, vende empanadas, tenía que ser empanadas obviamente, empanadas, y él le tiene que ayudar con meserear en una discoteca. Pero además no puede estar tarde en la noche en la universidad porque a veces se largan las balaceras en la Comuna 8, como le escuché esta semana. Si bien ambos tienen un igual ingreso de oportunidades para la educación, no tienen la misma garantía de oportunidades para satisfacer el acceso a la educación. Y esa es la pregunta que le voy a hacer a Rubén, un poco hilando con lo que estaba hablando Juan y con lo que terminó. Medellín ha tenido unos gobiernos cívicos, educación, la plata que se le ha metido, entonces nos llamamos la más educada, la más competitiva, la más innovadora, bueno, la más. También la más inequitativa. Pero Rubén, si hemos tenido gobiernos de los que hemos participado las tres personas que estamos aquí sentadas, ¿por qué no hemos resuelto el problema más estructural de todos, que es la inequidad? De oportunidades en caso, pero también del acceso. ¿Por qué no hemos superado en Medellín más del 40% de la informalidad? ¿Por qué seguimos teniendo una educación donde con los estratos bajos no tenemos la misma garantía, por ejemplo, de llegar a la educación superior? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué no ha funcionado? Mira, hay varias cosas, pero muchas respecto a lo que comentas, pero por plantear varias. Creo que hay dos miradas extremas que ambas, a mi manera de ver, suelen equivocarse o suelen estar equivocadas. La primera es que en esta ciudad no se ha hecho nada, se han robado toda la plata, que aquí es lo mismo que en cualquier otra parte, y creo que no es así. Esta ciudad venía de una crisis monumental a fines de los 80, y a partir de ahí, sobre todo a partir de procesos de concertación o de cooperación público-privada, comunitaria, social, en fin, hubo procesos muy importantes que se vieron reflejados en los gobiernos, y creo que ha habido avances muy importantes, los niveles de inversión pública, por ejemplo, en espacios públicos,
en zonas populares de la ciudad y muchas otras cosas creo que han sido realmente avances muy significativos y que me parece a mí que cualquier mirada pues serena y objetiva tiene que reconocer. Ha habido un esfuerzo muy importante allí. Pero en el otro extremo están pues quienes piensan que esto pues es lo mejor, que aquí no pasa nada malo, que aquí pues lo único que hay es pequeñísimos brotes de inconformismo. Creo que esos dos extremos casi nunca pues en la realidad eso en la realidad sirve, pero entre nosotros tampoco. Lo que hemos tenido es una ciudad y una región que ha tenido avances muy importantes, pero sigue teniendo pendiente una agenda, especialmente en el campo de la equidad, muy significativo y muy importante hacia adelante. Y ahí, respecto ya directamente a la pregunta que hacías, Juan daba una pista ahora que intervenía que me parece central, y es que en ese problema tan profundo de la desigualdad y las inequidades en la sociedad, no solo el Estado tiene que intervenir, es más, en términos concretos, esa es una de las desigualdades que nosotros ubicamos en nuestro documento. La desigualdad económica es una de las más graves que tiene esta sociedad, que ha hecho que una parte minoritaria de la fuerza laboral tenga empleos formales y la gran mayoría de las personas, de los hombres y mujeres que trabajan en esta sociedad, la mayoría lo hacen en contrataciones precarias o en lo que el mundo sindical y laboral llama trabajo no decente, sin prestaciones sociales, sin seguridad social y cosas por el estilo. En ese caso es la economía, el modelo económico, la manera como está organizada la economía de la sociedad, la que produce ese tipo de desigualdades. El caso de Camilo y Camila que ponías, ¿por qué esa mamá tiene que acudir a los mecanismos que tú mencionabas? Porque que un estudiante tenga que trabajar, eso no es ningún problema en ninguna parte del mundo. En muchas partes sucede. Pero la familia normalmente tiene unas condiciones básicas de vida que le permiten tener una situación de manera tal que Camilo puede estudiar sin ningún problema, más o menos con las mismas condiciones que Camila. Pero si la familia no tiene vinculación formal a la economía, entonces no tiene salud, entonces tiene problemas de ingreso a servicios públicos, la señora no va a tener pensión cuando tenga 60 años, en fin. Entonces ahí hay un problema y en ese tiene toda la razón Juan. El Estado tiene unas cosas que hacer, pero también la sociedad civil y también el mundo de la economía tienen que transformarse para producir una sociedad más equitativa y más igualitaria desde el punto de vista económico. Ahí vamos hilando fino, porque me encanta hilar fino. Rubén dice algo muy importante, es un asunto de corresponsabilidad entre la sociedad civil, el Estado, el empresariado. No es posible jalar solo un pedacito, sino que toca un montón. Pero en este documento que estamos refiriendo, ¿para dónde vamos? Recuerde que ahí lo pusieron en los comentarios. Una de los motivos de la inequidad, una de las explicaciones es que algunas decisiones sobre desarrollo no se hacen con participación ciudadana. Entonces, aquí es donde le tiro la parola a Juan Correa, y es, esta ciudad, este departamento ha sido caracterizado por tener, por todo lo que hemos tenido que pasar, un capital social fuerte, un capital social que lleva años, organizaciones que están, nosotros como ciudadanía podemos manifestarnos, nos reunimos y bonche hacemos. Pero ¿tú crees, Juan, que efectivamente hoy con esta cantidad de organizaciones sociales falta que estén participando en las discusiones de desarrollo para superar la inequidad y la desigualdad? Lina, mira, tuve como problemas, terré ahí, no escuché muy bien, pero creo que hace referencia como a lo siguiente. Yo también creo que, pues más que un modelo económico, yo creo que es un modelo de pensamiento del desarrollo
económico. Yo creo que tenemos una línea muy economista de mirar como el desarrollo, y me parece que hemos puesto como las esperanzas que en la medida en que vamos creciendo va a haber una derrama que va a resolver los problemas de la ciudadanía y las personas. Y yo creo que hay ahí un ensayo que América Latina ya ha demostrado el fracaso pues, en ese pensamiento. Me parece que la importancia del desarrollo humano radica precisamente en que generemos capacidades para que precisamente en esas capacidades las personas puedan generar la riqueza necesaria para la libertad, para las oportunidades, para satisfacer las necesidades, para la generación de oportunidades. Eso es un tema de modelo realmente. Yo creo que el problema es la inequidad. Y indiscutiblemente, el desarrollo en América Latina lo han pensado fundamentalmente los tomadores de decisiones, pues, o sea, en este caso los gobiernos, en este caso los poderes. Y Colombia en particular es un país donde es muy joven en cultura política. Tenemos una constitución de 91 que a fuerza de lidias pues logró como identificar unas rutas de actuación frente al tema de la participación ciudadana y especialmente poner a los ciudadanos a preocuparse o por lo menos generar una atención sobre los asuntos públicos. Antes de eso lo público era como lo de todo pero lo de nadie, y dejábamos que lo público todo el mundo lo cogiera, hiciera lo que quisiera con ello. En ese sentido, yo creo que en la medida en que la cultura política pueda convertirse en una capacidad de actuación de la ciudadanía, en la medida en que la ciudadanía pueda ser parte en las decisiones de los asuntos públicos, y en la medida en que haya unas capacidades de movilización ciudadana que incida en las decisiones de lo público, puede haber posibilidades de resolver los temas de la inequidad. En tal sentido, creo que eso requiere también un repensar de la democracia, porque la democracia no está hoy puesta a la complejidad de la realidad social. Me parece que las democracias tienen que generar o sobrevivir a las complejidades del fenómeno de las transformaciones tan rápidas que va adquiriendo la humanidad y que va a la cola pues de las prácticas sociales. Y está muy prevista de las actuaciones de decisiones de gobierno o la pluralidad en la resistencia ciudadana cuando existe. En ese sentido, creo que hay que buscar el equilibrio que permita entonces generar todas las capacidades para que la ciudadanía pueda incidir en los asuntos públicos a través de la participación ciudadana en cualquier escenario que sea posible, y las voluntades políticas para que eso sea posible. Entonces yo creo que ese es uno de los elementos claves que dará cuenta pues de avanzar en esa evolución de la equidad como problema estructurante que tiene pues esta sociedad. Bueno, por ahí derecho una viewers va haciendo un comentario. Jacqueline Quintero dice: la gran mayoría de las decisiones pasan por encima de las comunidades. No solo hay que hablar de organizaciones de base comunitaria, sino de generar nuevas capacidades en los y las habitantes de los territorios, que todos se sientan responsables de su propio desarrollo. Crear capacidades. Economistas como Amartya y filósofas como pues Amartya Sen y filósofas como Martha Nussbaum han hablado y han escrito mucho sobre eso, pero bueno, realmente se necesitan muchas voluntades políticas al respecto. Y hablando de voluntades políticas, Rubén, ¿qué pasó con el hundimiento de la renta básica? Creíamos que por ahí nos íbamos a salvar un poco en Colombia con esta crisis del COVID, y pues senadores como Iván Marulanda, bueno, también la bancada de la oposición se pusieron la camisa para esto, pero se hundió un domingo, unas conversaciones bastante domingueras,
fue el domingo o el sábado, no lo recuerdo muy bien, pero esa conversación pasó desapercibida y se cayó una oportunidad invaluable de poder hacer la renta básica para disminuir la inequidad y sobre todo esta crisis que la va a desencadenar un poco más. ¿Qué opinas al respecto de eso? Oh, yo sinceramente no me esperaba otra cosa. Pues yo pues tenía el gusto pues de que esa discusión hubiera avanzado tanto como avanzó y se ponga la discusión. Pero yo creo que esta sociedad todavía tiene que caminar mucho y sobre todo su clase política tiene que caminar mucho, entre otras cosas, para comprender un tema que para mí es una de las lecciones más nítidas que ofrece esta pandemia. Y es que en la sociedad no puede haber excluidos, porque cuando hay excluidos en la sociedad, en una situación de crisis como esta, eso termina convertido en una amenaza para todo el mundo. Eso no es solo un problema pues de los pobres que no tienen a dónde acudir, sino que es que el hecho de que esos pobres que no tienen que acudir, a dónde acudir, tengan que salir todos los días a pesar de a conseguirse el pan de cada día, a pesar de que hay prohibiciones de que no se puede hacer porque es inconveniente para la transmisión del COVID-19, etcétera, etcétera, a pesar de que eso es así, el hecho mismo de la exclusión invalida completamente cualquier mecanismo de confinamiento. La pandemia nos ha enseñado con toda claridad que las sociedades no se pueden dar el lujo de tener sectores excluidos de la sociedad, y esta es una sociedad que los tiene. Entonces yo lo que creo es que bueno, por aquí adivinen quién vino. Es importante. Chavita. Lo que esta sociedad ha venido a mostrar en una parte, ¿cierto? Es que una manera de resolver estas cosas que se ha hecho en otros lugares del mundo, países desarrollados, países de economía de mercado, países capitalistas, eso no es ningún problema de socialismo o cosas por el estilo, es entregar al menos una renta básica de supervivencia a las personas que hagan que cualquier familia tenga al menos lo básico garantizado. Ese es más o menos esa política, que claramente es una política pro equidad. Yo creo que hay que avanzar todavía pues mucho más en esto. Ahora, yo quiero aprovechar para decir dos o tres cosas que son claves aquí. Hay una inequidad de la que no hemos hablado y no quisiera pues que se quedara por fuera, que tiene que ver con la inequidad entre los géneros, con la distancia que hay entre que es una cosa pues bastante primitiva, diría yo, ¿cierto? Ay, si el viento me tumbó este aparato. Muy bien. Si un hombre hace un trabajo A y una mujer hace un trabajo A, pues los dos debían ganarse el mismo salario, al menos. Y creo que la cosa va mucho más allá que la remuneración. Ese es un punto importante, sin duda alguna, pero va muchísimo más allá que eso. Ese es otro tema en el que hay que trabajar y en el que toda la sociedad, el gobierno tiene que hacer lo propio, pero la sociedad, las organizaciones, las empresas, todos tenemos algo que hacer en esa dimensión. Las responsabilidades que hemos tenido todos encerrados en nuestras casas para afrontar los temas de la vida cotidiana de una casa, cómo se han distribuido esas responsabilidades entre hombres y mujeres, también tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Y hay una más que yo creo que por ahí se genera una pista muy importante, y es una que ya señalaba Juan. Una de las mayores inequidades existentes en esta sociedad es entre el mundo rural y el mundo urbano. Yo a veces sostengo que ir a ciertos pueblos en Antioquia, no hay que irse muy lejos, no es un viaje en el espacio, sino en el tiempo. Vos llegas como al siglo XIX, pues, porque la provisión de servicios que hay en esas localidades es muy baja. Entonces, por ejemplo, de ahí se desprende un criterio que es muy importante. Los gobiernos deberían hacer un esfuerzo por privilegiar inversiones públicas que favorezcan esos sectores de la sociedad, y si eso por supuesto se hace en concertación con fuerzas o organizaciones del mundo urbano, pues mucho mejor.
Un ejemplito chiquito. Nosotros deberíamos estar consumiendo en Medellín la mayor parte de los alimentos que se producen en La Ceja, en Río Negro, en San Pedro, en el suroeste antioqueño. Nuestra política de seguridad alimentaria, si fuera una política estratégica y bien pensada, tendría que estar básicamente fundamentada en lo que se produce en el entorno y no en un asunto que es de lo más perverso que tenemos como economía, y es que importamos hasta el maíz. Pues yo no sé si ustedes se acuerdan de una vez muy famosa en que el colombiano sacó el plato paisa, pues el plato típico paisa, mostrando que casi todos los componentes de ese plato típico eran importados. Eso es absurdo. Y una política así que favoreciera cosas como esas, entonces nos indicaría vainas como que, por ejemplo, que el Estado debería hacer una inversión en infraestructura para enfriamiento en el mundo rural. Entonces, cavas para que los campesinos guarden las cosas que tienen que refrigerarse en Caldas, en Barbosa, en San Pedro y en Guarnes. Es decir, eso yo no me estoy inventando, eso existe en Santiago, en Chile, por ejemplo, existe en Chile en diversas localidades, en donde el Estado provee una cosa que suele ser muy cara cuando se hace en pequeña escala, pero no tanto cuando se hace a gran escala, que es la refrigeración. Si eso está pensado además con una política de distribución de los recursos, etcétera, etcétera, creamos una estrategia de seguridad alimentaria pro equidad que favorece el mundo rural y favorece en este caso pues a los sectores que tienen que estar consumiendo de manera cotidiana cosas tan básicas como los alimentos. Así es. Mira, por ejemplo, secundando lo que dices, Luz Mary Velázquez Carmona dicen, por ejemplo, queremos organizar unos talleres de formación para la participación de delegados de desaparición forzada de todos los municipios. El problema es la conectividad en la mayoría de los municipios y veredas. Eso es hoy una inequidad enorme del acceso, no solamente la conectividad de internet, sino también de carreteras, de vías terciarias. No es tan fácil. Juan, te tengo una pregunta espinosa. Y también estoy segura que Rubén tendrá mucho que hablar por su liderazgo en Antioquia Legal. Pero nosotros nos ufanamos de ser una cultura paisa pujante, la pujanza como un valor moral de paisa. También nos dice que somos los berracos. Y la pregunta es, si somos tan berracos, ¿por qué no nos hemos podido tener esa equidad, digámoslo, en el tema económico? ¿O acaso esa cultura del atajo también ha sido raíz de esas, digamos, inequidades? Esa cultura del atajo que también tú y Rubén conocen, que hace parte también fundamental de los valores y representaciones de los antioqueños. Es más, vengo a colación con mi primo, me decía muchas veces, prima, es que en Medellín es pobre el que quiere. Pobre es el que quiere, el que quiere. Aquí hay muchas oportunidades. Es pobre el que quiere. ¿Vos crees, Juan, que efectivamente esa berraquera es que no nos tocó la varita mágica a todos de berraquera? ¿O es que definitivamente también esa cultura de legalidad y de pasar por encima, incluso en el progreso, ha llevado a este problema tan estructural? Sí, eso es una polémica fuerte. Yo estoy de acuerdo en que la cultura paisa es una cosa completamente compleja porque incorpora elementos, como tú muy bien lo dices, de esa cultura del atajo y también un trastoque de valores muy complicado en la perspectiva pues de ese dicho que dice que el vivo vive del bobo. Y no solamente el vivo vive del bobo, sino que también está ese concepto de que las mamás fundaron como en los hijos, consiga plata mi hijo, consígala bien y si no, consígala también. Y va incorporando allí como un valor sobre el tener, un valor que realmente es infundar por encima del otro conquistas
para la sobrevivencia, y eso ha hecho pues un golpe inmenso, no solamente desde el componente pues de las actuaciones hoy de la ilegalidad, no solamente pues de la ilegalidad en términos del conflicto, sino también en las empresas criminales que existen, en el tema de lo que se sustenta grandes economías que todavía existen, producto pues de esas ilegalidades. Entonces yo creo que hay un tema a revisar fundamentalmente en el modo de relación que tenemos con nosotros mismos, con el otro, ese tema de la otredad que es tan débil en nuestra sociedad, y también el tema de la sostenibilidad, pues ese cuidado pues como del planeta, o por lo menos el hogar donde todos, la casa de todos que llamamos, porque a veces también ese hecho de la berraquera es el hacha de mil mayores que está por todas partes derrumbando pues nuestros bosques y generando pues un desequilibrio natural que hace parte también de las incorporaciones del civismo nuestro. Entonces hay unos temas ahí a revisar, creo yo, que pasan también por la pregunta de cómo tenemos que repensar nuestro modo de relación positivo, en tal sentido que le demos importancia a esa forma de cómo me relaciono conmigo mismo. Porque si yo me relaciono conmigo mismo de una manera positiva, seguramente lo hago con el entorno y con el otro. Nadie da de lo que no tiene. Yo no puedo reconciliarme si no estoy reconciliado conmigo mismo. Yo no puedo amar a nadie si yo mismo no me amo. Entonces yo creo que esos son los elementos de la cultura que tenemos que revisar para que poder hacer transformaciones reales. Yo quería como también devolverme un poquito al tema de Rubén, porque creo que parte de las inequidades, como bien la manifiesta en lo territorial, con el tema de la ruralidad y demás, el tema de las inequidades con el tema de la mujer. En Antioquia el año pasado se presentaron más de 75 casos de feminicidios. O sea, eso es inconcebible en una sociedad pues donde el respeto a la mujer es una cosa supremamente loco. O sea, aquí van matando las mujeres y hay unos balances de homicidios y feminicidios aterradores. Las sociedades no pueden tolerar esa situación. No pueden tolerar tampoco el tema de la inseguridad alimentaria. Más del 55% de la población tiene problemas de seguridad alimentaria. No puede tolerar el problema de la violación a niños, niñas y adolescentes. O sea, hay temas muy complejos en nuestra cultura que pasan así como si no. O sea, no son visibles a la problemática, la violencia intrafamiliar que tenemos producto a esa concepción del patriarcado, a ese machismo tan complejo, a las inequidades tan estructurales en casas muy populares o en casas también no necesariamente populares, también de estratos 36 y demás, pasan fenómenos de violencia muy complejos. Y esas situaciones son a diario las que se están viviendo. Entonces yo creo que hay una crisis realmente en incorporar elementos de la cultura ciudadana, de la cultura del buen relacionamiento, que hay que revisar a la luz de proyectos colectivos de sociedad. Hay que revisarlas a la luz de repensarnos qué es lo que queremos como sociedad antioqueña, cuál es el sueño colectivo que le den la posibilidad de estructurar un nuevo norte y una bitácora a la sociedad para ir transformando prácticas muy inadecuadas de relacionamiento de los ciudadanos. Y yo creo que pasa también por la legitimidad, no solamente de los gobiernos, sino también la legitimidad entre nosotros mismos. Realmente yo creo que hay un aspecto de polarización muy dañino que tiene la sociedad antioqueña, porque es la invalidación total del pensamiento del otro. O sea, yo creo que si no incorporamos una cultura de la otredad, donde logremos mirar al otro como el otro que soy yo, es muy difícil entender las transformaciones a futuro. Entonces, el llamado realmente creo yo que se debe incorporar en cualquier agenda de transformación por la equidad es un componente de pedagogía muy fuerte que genere una cultura de la vida y del respeto por el otro, que genere e incorpore elementos de la pedagogía
de la no violencia como una actuación valiente en relación a las injusticias y una actuación de comportamientos de respeto por los demás. Entonces, no hay posibilidad de construir agenda si no está acompañado de un componente de pedagogía que haga énfasis en nuestro tema cultural y en la revisión de aquellos aspectos no virtuosos de la sociedad. De acuerdo. Pues a mí me encanta moderar estos espacios también porque se me adelantaron al tema de la inequidad de género, que lo tenía como el postrecito de la cerecita del postre, pero no puedo obviamente dejarlo pasar por alto, además pues como representante de las mujeres en esta conversación también, porque hemos tenido discusiones y también hay que invitar a cada vez más mujeres a que hagan parte de las conversaciones públicas. Y lo hemos tratado de hacer desde Pa' Dónde Vamos para que también la voz esté. Porque si las personas, el 50% de la población no está decidiendo y debatiendo, pues vamos a seguir prescindiendo de esas voces importantes. Hoy, por ejemplo, la economía del cuidado es uno de los temas más importantes para entender que esa gran cantidad de mujeres que están en todo el territorio antioqueño, cuidando a sus hijos, a sus mamás, eso también hace parte de la economía, hace parte del PIB. Y pues no se les hace el reconocimiento. Lastimosamente, con conocimiento de causa, las cifras del Observatorio Departamental para Asuntos de Género, hemos disminuido la cantidad de mujeres participando en escenarios de poder. Disminuimos de 16 concejalas a 12, concejalas no alcaldesas. Disminuimos de 250 concejalas a 239 concejalas en este cuatrenio. ¿Cómo vamos a hacer para que las mujeres también participen, no solamente en la economía, sino también en las decisiones políticas, que no están desvinculadas una a la otra? Y bueno, ustedes se me adelantaron al tema, me encanta que piquen la lengua, y como la tengo picada, le voy a hacer una pregunta a Rubén que no se la puedo hacer a Juan. Solamente se la puedo hacer a Rubén. Rubén, compañero, como dice por ahí un compañero de Juan Correa de Gabinete, le hago la pregunta a usted. ¿La pobreza es mental? No, claramente no. Pero sí ocurre una situación, y es que cuando el mundo en que estás metido no te brinda oportunidades para visualizar por fuera del estrecho marco en que estás, difícilmente podés salir de ese marco. Crees que todo el mundo se reduce a aquello en que está. Mire, nosotros desde región y desde muchas otras organizaciones, actualmente desde el Centro de Fe y Culturas, una cosa que hemos hecho toda la vida, yo me acuerdo en los 80 haciendo ya cosas así, era sacar a los jóvenes que viven en barrios populares, especialmente en barrios muy marginales, a que conocieran el conjunto de la ciudad. Una cosa, por ejemplo, que actualmente hacemos con jóvenes que se están formando para la primera comunión en la parroquia La Divina Pastora del barrio El Salado, es sacarlos a que conozcan la ciudad. Porque miren, entre la pobreza y la violencia, hay algunos jóvenes que a los 13, 14 años, eso lo saben la mayoría de los que están en este chat, a los 13, 14 años nunca han salido de su barrio. Entonces, para ellos, la dimensión de lo urbano, de la ciudad, como una cosa que les pertenece, no existe. Entonces, por supuesto, no es que esos jóvenes tengan pobreza mental, no, sino que es que la realidad que les ha tocado vivir les ha negado tantas posibilidades de mirar por fuera, que entonces cuando usted les dice, bueno, imagínense un emprendimiento, entonces, ¿qué más se les va a ocurrir sino una fábrica de arepas o una fábrica de trapeadoras o escobas, ¿cierto? Para que usted se imagine una cosa que vaya más allá, usted tiene que estar metido en un medio adecuado. El medio es fundamental para las cosas que usted se imagina, para las cosas que usted es capaz de soñar y diseñar. Entonces, las condiciones en las cuales usted se desenvuelve, las condiciones en las cuales usted estudia, resultan siendo muy importantes. Yo me voy a pegar de aquí para un tema que no quisiera que de todas maneras quedara por fuera de la conversación, porque es central de nuestro planteamiento en Pa' Dónde Vamos. Y es que, miren, la educación
teóricamente es la gran palanca de la igualdad. Es decir, si todos los jóvenes de una sociedad tienen acceso a la educación, a la misma calidad de la educación, eso va igualando la sociedad, incluso normalmente va igualando a la sociedad por lo alto. Pero el tipo de educación que nosotros tenemos en este planeta, diría yo, pero pues, hablando de Antioquia como estamos, es un sistema que ha hecho que haya una educación de altísimas calidades para personas adineradas, para familias ricas, para jóvenes que pertenecen a esos estratos, y una educación de mala calidad para los pobres. Entonces, el sistema educativo, en lugar de cerrar la brecha de las inequidades y las desigualdades, las perpetúa y muchas veces incluso las amplía. Vean ustedes, si no, las tremendas dificultades que a veces existen con políticas como que la Universidad de Antioquia abre becas para que estudiantes de Urabá ingresen a las carreras que ofrece la universidad allá. Y vaya usted pues las bregas para que los estudiantes de la región pasen los mínimos de los exámenes que están diseñados. Usted puede discutir con esos exámenes y lo que quiera, pero lo que es cierto y lo que eso refleja es que a medida incluso que usted se aleja del centro, uno de los indicadores de exclusión es que la calidad de la educación va siendo más mala. Entonces hay una cosa que hay que ponerle cuidado, no es una discusión fácil, porque por supuesto tenemos que hablar en todo caso de educación pertinente, pero la calidad de la educación que la sociedad le ofrece tendría que ser exactamente la misma para alguien que está ubicado en cualquier punto de la sociedad y el que está ubicado en cualquiera otro. Hoy en día tenemos exactamente lo contrario. Ahí hay también un esfuerzo fundamental. Cosas tan sencillas, pues ya lo hemos visto, la política de que todos recibamos clase vía virtual se estrella con que hay familias en donde hay un solo computador que usa la mamá que trabaja, el hijo mayor que está en la universidad y los 3 hijos que están en bachillerato, todos disputando por el mismo computador, si es que existe computador. Ese tipo de cosas son las que generan, que nos enrostran que la igualdad de oportunidades en esta sociedad todavía es una meta que está muy lejos de alcanzar. Así es. Llegan 2 preguntas y bueno, con el tiempo prometido de que estas conversaciones serán de 1 hora, pero no las puedo dejar porque es de la ciudadanía. Y pues de manera arbitraria le voy a asignar a cada uno una pregunta, pero bueno, pues para eso es que uno es moderadora. Y es a Rubén Karim Rodríguez, dice: ¿cómo creen que se pueden involucrar más sectores y empresas al sistema del cuidado con el ánimo de disminuir las inequidades y las desigualdades? Ese trompo se lo dejo en la uña, Rubén, para que lo vaya pensando. Listo. Y otra pregunta llega por interno que dicen, y se la voy a delegar a Juan para que de una vez la respondan: ¿cómo explicar que en lugares marcados por la violencia, en los que ha habido inversión social, esta no logre modificar la inequidad? Por ejemplo, la Comuna 13 de Medellín. Arranca Juan. Esa está puntuda. Sí, no, lo que pasa es que la violencia es el desastre de nuestra sociedad porque está generando toda posibilidad de resolver, avanzar en las soluciones de los problemas. Mientras creemos que resolvemos los problemas por el mecanismo de la violencia, va a ser muy difícil realmente avanzar en ellos. Yo creo que ese es uno de los temas que hay que resolver en esta sociedad. Y como el problema de la violencia es estructural, pues indiscutiblemente también hay que pensar en resolver los problemas estructurales para poder paralelamente ir resolviendo ambos casos. Ese tema específicamente la Comuna 13, yo creo que tiene unas connotaciones específicas en el conflicto no solamente de Medellín, sino del Valle de Aburrá. Ahí hay unas caracterización especial, pero también creo que eso ha generado mucha resiliencia. Me parece a mí que hay todas unas posibilidades importantes de la comunidad de la 13. Me parece que es de las
comunidades más resilientes que hay, pero no solamente esa resiliencia pensada en la capacidad de superar como ese problema de la violencia, sino también en la condición de innovación a partir de las organizaciones sociales que existen allí. Yo creo que uno de los índices más altos de organización social que puede haber en las ciudades en la Comuna 13. Y eso brinda, por supuesto, una alternativa importante como reflejo de encarar como el tema de la violencia que allí se presenta. Me parece que hay que, en ese sentido, hay que ser mucho más consecuentes en validar el esfuerzo ciudadano y especialmente el esfuerzo de las organizaciones de la sociedad civil en la superación de problemas muy estructurales que ha habido la 13 y que hoy, si bien persisten, todavía ese núcleo cívico, ciudadano, es fuerte y creo que resiliente en relación a superar ese tema. Perfecto, muchas gracias, Juan. Bueno, ¿se acuerda de la pregunta, Rubén, o vuelvo y se la leo? Me acuerdo de Karin Rodríguez, que fue quien la formuló, y le agradezco que se haga presente con esa pregunta. Recuerden ustedes que ella preguntaba cómo hacemos para que empresas y personas se involucren en el sistema de cuidado con el ánimo de disminuir las desigualdades. A mí se me ocurren inicialmente dos sugerencias, dos pequeñas ideas que podían ir en la dirección que plantea Karen. Hay una cosa que se ha explorado hasta ahora en el plano teórico básicamente, y es remunerar el cuidado, remunerar la actividad de cuidar. Y eso se calcula muy fácilmente. Si la sociedad tuviera que cuidar a los viejitos enfermos que actualmente cuidan sus hijas o sus nietas, si la sociedad tuviera que cuidar a los enfermos que actualmente cuidan las esposas o no sé qué, si la sociedad en general tuviera que hacerse cargo de todas las personas que tienen necesidad de cuidados especiales, ¿eso cuánto le costaría? Si esas actividades se remuneraran adecuadamente, lo cual sería, entre otras, un mecanismo de equidad y de reconocimiento de una actividad que no es solo de naturaleza cultural, sino que es claramente una actividad económica también. Si eso se hiciera, yo les puedo garantizar que aparecerían centenares, si no miles de empresas que se meterían a esa tarea, incluso seguramente lo harían pues con un criterio de responsabilidad y cosas de ese orden. La valoración económica de una actividad, entre otras, tiene que ver con el lugar en el que la sociedad pone esa actividad. ¿Por qué en las sociedades tradicionales los oficios más valorados eran el de ser juez, el de ser médico, el de ser maestro o el de ser sacerdote? Y ustedes piensen en la actualidad lo que significa la remuneración de un juez, de un maestro, de una persona encargada de los temas espirituales en la sociedad. Las sociedades van dando cuenta de dónde están su escala de valores, también en cómo reconoce y cómo retribuye las actividades. Entonces, por ahí va una primera posibilidad, que se avanza en algunos lados, pero creo que ahí todavía hay mucho por recorrer. Y la otra, sin duda, es de naturaleza cultural. Ahí hay un trabajo enorme que tenemos que seguir haciendo. Pues yo en eso me sumo completamente o una de las razones por las cuales Juan, tú decías, Lina, que ha sido un aliado y está de nuestro lado, es por esa consideración, porque el trabajo en que en lo más profundo de nosotros de verdad creamos que todos los seres nacen libres e iguales, todos los seres, hombres y mujeres, sin excepciones, que en la dignidad no hay excepciones. En ese trabajo todavía tenemos mucho por hacer, y cuando avancemos mucho más en ese terreno, asuntos como el cuidar, sabríamos que tenemos que distribuirlos entre todos los que tenemos disponibles en un momento para atender a alguien que lo necesita, o cosas por el estilo.
Yo creo que ahí hay una tarea muy tenaz todavía porque el peso de la sociedad patriarcal que tenemos encima, que es la matriz sobre la cual cultural, sobre la cual se construye esta sociedad, pues está ahí presente. Usted no escoge ni en la época ni el lugar donde nace. Usted nace donde nace con todas las características y especialmente con toda la cultura de esa región. Hay gente que va logrando pues dar pasitos hacia adelante. Los movimientos de mujeres en eso han sido pues muy pioneros en jalar la sociedad hacia niveles más elevados de conciencia, pero sigue habiendo ahí una tarea central, elevar nuestro nivel de conciencia sobre la igualdad en la dignidad, para mí es una tarea central. Muy bien. Ya estamos terminando, pues porque efectivamente pues es el compromiso. Hay dos preguntas que una la voy a responder yo. Y es una, pues porque es un tema que yo he trabajado mucho, que es el tema de las juventudes. Lo hace Claudia Vaquero Galeano y una final que es la con la que vamos a cerrar el espacio. Claudia Vaquero Galeano pregunta, ¿y cómo hacemos para que los jóvenes quieran estudiar si esa cultura de lo fácil que ha llevado es que es mejor ingresar a la banda o al grupo armado, porque para qué se van a sentar todo un día en un salón cuando en un grupo armado se gana mucha plata sin el más mínimo esfuerzo? Pues no creo que es sin el más mínimo esfuerzo, porque indudablemente estar en una banda delincuencial es una carga emocional, personal, física y un montón de cosas, ¿cierto? Pero también es entender para qué la educación. Si bien la educación, como le explicaba ahorita Rubén, es el mejor vehículo de movilidad social, la educación, ante todo, nos enseña a vivir en sociedad. Mi sobrino, 14 años, cansado en febrero ir a estudiar, ahora que lleva 4 meses encerrado, me dice, no veo la hora de volver al colegio. Entonces yo le pregunté, ¿qué es lo que más extrañas del colegio? Indudablemente me dice, mis amigos. Y también eso pasa en preescolar, en noveno, en 10 y en la universidad. Porque la educación va permitiendo entender que no soy solo, que no soy sola, sino que soy con otros, que tengo que pedir permiso para hablar, que tengo que hacer la fila para ir a la cafetería, que además estoy en el salón con la niña o el niño que me cae mal. Eso es lo que debe fomentar realmente la educación, no es la acumulación de información para ganar el ICFES o para ganar una prueba de Saber Pro. La educación es la que realmente salva vidas porque nos enseña a convivir. Y bueno, nos podemos quedar aquí un montón de rato, pero los informes forenses, que ya debe estar que salen de 2019, han señalado siempre que las personas que en menos riñas participan es aquellas personas que han tenido más nivel educativo. Y no es porque lo van a matar a uno en una riña y uno dice, ah, yo me sé la derivada de tal número, yo me sé la capital de Malasia. No, no es por eso que no te matan. Es porque la educación permite entender, estar con el diferente y hacerlo. Pero también la Secretaría de Juventud, por ejemplo, en Medellín, ha explicado que muchas veces esos receptores de jóvenes en los combos delincuenciales a veces ni siquiera es por el dinero, sino por el afecto que llegan ahí. Un joven necesita ser reconocido, entender que es útil y lastimosamente muchos de esos combos les dan afecto y les dan supuesto afecto y les dan supuesta lugar. Y eso también es un motivante para que sean receptores de estos jóvenes en todo el territorio y me imagino que lo mismo pasa en todo Antioquia. Bueno, voy con la última pregunta porque nos vamos con esta. Dice Luisa María Correa, ¿es posible una región equitativa y sin desigualdades? Yo le voy a poner un apellido a esa pregunta. ¿Es posible pensar una región equitativa y sin desigualdades después de esta debacle del COVID? Los dos, por favor, ¿qué nos espera en la superación de inequidad y desigualdad después de esta catástrofe sanitaria y económica? Quien quiera empiece y con eso vamos terminando. Bueno, no sé, yo, Rubén, como es el más experto, yo voy a decir lo mío muy concreto. La pregunta también ¿es posible tener una sociedad cualificada, una sociedad que se coloque una meta en relación precisamente a ese propósito?
Yo creo que es ahí, yo creo que todo es posible en la medida en que tengamos las capacidades como sociedad de encarar este tipo de situación. Por supuesto, tiene que haber un nivel no solamente de voluntades políticas, sino también ciudadanas y unas fuerzas tan grandes al interior de la sociedad que incorpore esa posibilidad. Y me parece que es un reto importante que Antioquia empiece a construir a partir de lo que la humanidad también ha venido generando, como los objetivos de desarrollo sostenible, que dan pautas para avanzar en el tema de las equidades, en un sueño colectivo, y que sea una oportunidad, pues, esta pandemia para no solamente pensar en la importancia de vivir, sino de vivir más humanamente. Muchas gracias, Juan. A ver, bueno. Muy bien, hombre, Juan, esa respuesta te quedó muy elegante. No, pero contestando yo por mi lado, yo creo que sí, claro que es posible, y es posible con evidencias empíricas, históricas. Usted tiene sociedades muchísimo más igualitarias y equitativas que la nuestra. En la actualidad, en los países nórdicos, en zonas del Pacífico, en islas que lo que pasa es que no las conocemos casi porque son muy pequeñas. Usted tiene, por ejemplo, sociedades sin excluidos. No significa que todo el mundo sea igual, no significa que no haya pobres o ricos, sino que significa que no hay gente que viva sin las condiciones básicas de vida. Hoy existen ese tipo de sociedades. Yo creo que aspirar a eso no solo pues es legítimo, no solo es razonable, sino que se convierte en en un buen sentido para la vida. Yo quiero contribuir hasta que mis fuerzas alcancen a ayudar a construir una sociedad así. Ahora, que como vamos en estas sociedades de Occidente, vamos con muchos problemas en esa dirección. En algunos casos incluso vamos retrocediendo respecto a esos propósitos. Lógicamente, siempre hay fuerzas a favor o fuerzas en contra de esos propósitos igualitarios y sociedades más justas y equitativas. Y lo que me parece que es central es que cada quien, cada persona, los grupos humanos, las organizaciones, entiendan que lo suyo debe ser ponerse en función de ese propósito colectivo, de ayudar en los distintos planos, en la economía, en la cultura, en la política, a que la sociedad avance hacia esos logros, sabiendo que la cosa no está en el corto plazo y seguramente no está fácil. Así es. Miren todo lo que, y quedamos con muchas más conversaciones pendientes. A mí se me pica la lengua un montón y además con estos dos contertulios me dan ganas de quedarme un montón y hay más preguntas. Pero bueno, hay que descansar porque les tenemos otra invitación. Ahorita a las 7, desde Lunes de Ciudad, vamos a lanzar el podcast pedagógico de qué pasó con el caso del gobernador Aníbal Gaviria. Vamos a lanzar a las 7 de la noche en las redes sociales de Lunes de Ciudad, que hace parte de la alianza Cómo Vamos, porque hay que conversar. Si no se conversa, no se puede entender la postura del otro, la otredad que ahorita decía Juan Correa. Entonces también los invitamos aquí en 45 minutos y bueno, eso me permite ser moderadora, hacer esa cuña también. Le agradezco enormemente a Juan, a Rubén, dos personas, dos hombres que admiro profundamente. Muchas gracias por esta conversación que es tan amena y tan chévere. A todas las personas que se conectaron, recuerde, conversaciones pendientes. Vamos a tener una conversación pendiente dentro de 8 días a la misma hora por el mismo canal. Por favor, comparte esta conversación si le gustó, le da compartir en Facebook o lo pone el link en Twitter o en Instagram. ¿Qué más tengo para decirles? No, gracias. Y recuerden, sin mujeres no hay equidad, que las mujeres participen, pero también cómo se les reconoce su aporte económico, como en el caso de la economía del cuidado, y qué bacano tener estos dos hombres sororos que tienen eso tan claro, que sin mujeres no. Bueno, vale, un abrazo. Muy bien. Gracias a todos. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Gracias, Rubén. Chao. Gracias a ustedes. Chao. Chao.